Vamos a considerar en este día de retiro, aprovechando la memoria que recurre en él de San José Obrero, algunos aspectos sobre la figura de San José como viene presentada en los evangelios, que si bien se nos dicen pocas cosas de él, estas realmente trazan al menos los rasgos principales de su personalidad interior, ¿no? En esta primera plática, entonces, quiero referirme a San José bajo un aspecto que le ha dado, que le han dado algunos autores espirituales, en particular un gran predicador sobre San José del siglo XVII, que fue Bossuet, y que lo llamó con mucho tino guardián del depósito divino, aplicándole a él esas palabras de San Pablo a Timoteo en la primera carta, a Timoteo 6:20, depositum custodi, custodia el depósito, que realmente podemos también tomarlo como el encargo que le hace Dios Padre a San José cuando pone en sus manos a la Virgen Santísima y a su propio Hijo, ¿no? Depósito en el lenguaje ordinario, el depósito es aquello que cada uno tiene en más valor, puede ser económico o afectivo, ¿no? Algo que tiene incluso a veces como un valor sagrado para uno. Es lo que uno custodia, ¿no? El depósito. A eso se refiere San Pablo cuando exhorta a Timoteo. El depósito es lo que tiene de santo. Incluso en la antigüedad, ¿no? el depósito se entregaba como las cosas más sagradas que poseía una persona a los obispos y al clero, ¿no? Para que lo custodiaran, a veces en los templos. Los judíos tenían costumbre de llevar lo que ellos consideraban cada uno su depósito al templo de Jerusalén. También los paganos se servían de sus templos para colocar allí sus depósitos más queridos en lugar seguro. Por eso se dice dejar en depósito también, ¿no? Y también se utiliza para los ahorros, el dinero que uno tiene para su futuro, que lo deja guardado en un lugar seguro, como a veces son lugares donde se custodia así, el banco, por ejemplo, ¿no? El depósito, por lo tanto, es lo más valioso para alguien, lo que tiene más sagrado. Pero no ha existido a lo largo de toda la historia un depósito más grande o comparable con el que Dios confía justamente al patriarca San José. Es el tesoro de Dios. Por eso la casa de San José era como una suerte de templo, puesto que el mismo Dios se digna ponerse él como depósito de San José, se pone en manos de San José, a la custodia de San José. Y lo importante de esto, para conocer a San José, es que evidentemente Dios ha adornado el alma de San José con las virtudes necesarias para que fuera justamente digno depositario de los bienes que ponía en sus manos. San José es depositario de Dios, por lo tanto, ¿no? Depositario de... Y es una doctrina
tomada de las Escrituras, ¿no? Y de los padres que fundan justamente todas las grandezas de San José en esta misión, el haber sido escogido por Dios entre todos los hombres para poner en sus manos su tesoro. Es decir, todo lo que nosotros predicamos tantas veces, San José, no es arbitrario, no es que queremos proyectar en él las mejores cosas que se nos ocurren, o las virtudes de los distintos santos y ponérselas a San José, digamos, porque suponemos que al ser el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber estado adornado con eso. No son suposiciones, son deducciones. Y deducciones de un principio teológico muy importante. Es el principio teológico que dice que cuando Dios destina a alguien a una misión, le da todos los dones necesarios para que la pueda cumplir. Dios ordena las cosas, ¿no? Salomón usa mucho ese principio del Antiguo Testamento, creo que del libro de los Proverbios, ¿no? Capítulo 8, que dice, todas las cosas de Dios son ordenadas, todo es proporcionado en los designios de Dios y en el hacer de Dios. Y por lo tanto, entonces, justamente, aunque no se nos describan, y algunas sí son descritas, pero aunque no se nos describan muchas virtudes y cualidades de San José, las podemos deducir de la misión que le ha sido encomendada y también del hecho de que esa misión la cumplió perfectamente bien. Por lo tanto, quiere decir que tenía las cualidades correspondientes. ¿Cuáles son las virtudes del depositario? Las virtudes que los hombres asignan o exigen, digamos, de aquel a quien ellos consideran depositario, nombran depositario, es decir, el que va a custodiar sus cosas más valiosas. Son varias, de las cuales las más importantes son 4. Primero, que la virtud sea un hombre virtuoso, digamos, reconocido en su virtud. Uno no pone sus cosas más valiosas en manos de alguien que tiene apariencia de ser un vicioso. Virtud. En particular, la fidelidad, y fidelidad comprobada. Es decir, que es conocida y demostrada la fidelidad. Luego, la amistad íntima, porque es el poner las cosas más preciadas de uno en manos de otro, exige evidentemente una confianza particular y una intimidad, el conocer realmente, sé en manos de quién. Por eso es lo que dice San Pablo después de él respecto de Dios. Ahí el depositario es Dios y lo que deposita es su propia vida. Sé en quién me he confiado. Ahí es Dios el depositario, ¿no? Y una amistad confidencial, es decir, yo confío en mis tesoros, lo más valioso que tengo. Todo mi porvenir está puesto en eso. Lo pongo en manos de otro en quien confío amicalmente. Es decir, es casi como si lo siguiera teniendo yo, porque es un otro yo. Mi amigo es otro yo, ¿no? Entonces, sé que él va a hacer con esto lo que yo haría. Lo va a cuidar como lo cuidaría yo. Eso significa entonces que yo me veo identificado en esa persona. Y eso es lo que propiamente funda la amistad. ¿Qué es lo que depositó Dios en las manos de San José? Deposita un triple tesoro, un triple depósito. En primer lugar, la virginidad de María. En segundo lugar, la persona del niño Dios. Y en tercer lugar, el secreto del Padre Eterno, que es la encarnación del Verbo. En primer lugar, la virginidad de María.
Dios le confía a la Santa Virginidad de María. Él la debe conservar bajo el velo sagrado del matrimonio. Y él guardó ciertamente de forma santa, como un depósito sagrado. Eso es algo de Dios. No se toca, no se mancha. Segundo lugar, más grande todavía, es la persona misma de Jesucristo. El Padre Celestial pone en manos de San José a ese niño que no tuvo padre en la tierra, para quien justamente San José hizo las veces de padre. Y en tercer lugar dije el secreto. Es el más grande de los secretos, la encarnación del Verbo. El único que conoció el secreto de la encarnación fuera de la Virgen, evidentemente, que es en quien se da, es San José. No lo conocieron los demonios. No lo conocieron ciertamente los ángeles. A los ángeles se les anunciará el nacimiento, a los pastores, a los hombres, los pastores, los ángeles le anuncian el nacimiento. Pero la encarnación, ¿no?, es el secreto de Dios, que lo revela Dios a quien quiere. Los hombres, ni la Virgen ni San José se lo dicen a nadie. Dios se lo revela, por ejemplo, a Isabel, pero ella es Dios. Son inspiraciones de Dios. Es el secreto de Dios. Hasta el momento en el cual el mismo revelador, que es Jesucristo, lo revele. Y esto que decimos del secreto es sumamente importante. Estamos hablando del secreto en sentido estricto, ¿no? El secreto siempre es un depósito santo. De la Virgen y de San José nosotros debemos aprender también a inspirarnos para la conservación del secreto. También nosotros recibimos muchos secretos. Las cosas, por ejemplo, que Dios obra en nuestro interior y que hay que abrirlos a solamente aquel a quien Dios señala como su representante en la tierra, y nada más. El confesor, director espiritual. Y luego solamente si Dios nos inspira. Por eso es que los grandes místicos, los grandes santos, autores espirituales, desconfían de todos aquellos que hablan abiertamente de los dones que reciben o de las cosas que les parece que Dios está haciendo en ellos. La primera cosa es, si habla de esto es muy raro. Esto ya suena mal. Esto ya suena mal. Las cartas, por ejemplo, de discernimiento que podemos leer de un San Juan de la Cruz, tiene un parecer acerca, cuando se le consulta por una religiosa que tenía aparentemente revelaciones de Dios, y dice, todo ese andar diciendo, Dios le dijo a esta alma y aquello, que se refería a ella misma, ¿no? Todo eso suena muy raro, eso no parece ser de Dios. Y junto con eso, evidentemente, muchos otros secretos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, todo lo que uno habla en la dirección espiritual, de la cual está obligado el director y está obligado el dirigido. Está obligado el dirigido. ¿No?
con obligaciones distintas, por supuesto, pero son obligaciones. Los romanos ya habían establecido en el orden civil, ¿no?, castigos especiales para la violación del secreto, porque es un acto contra la fidelidad. Y esto vale para los secretos naturales, las cosas que yo me entero, las cosas que yo deduzco de lo que veo, me empiezo a atar cabos, pero eso es una cosa que yo, porque soy quizá más lúcido, más inteligente que otros, me di cuenta de efectos de esta persona. Eso se llama secreto natural. Hay que aprender a guardar ese secreto. Y el secreto confiado, sobre todo, que es cuando se nos entrega algún conocimiento, previamente habernos pedido el que guardemos secreto de lo que se nos va a confiar. Y yo lo he aceptado. Ahí hay un trato, hay un contrato. Y por lo tanto es una violación de injusticia. Cuando yo voy se lo cuento a otro, pero me lo habían dicho en secreto. Esto no se lo digas a nadie. Bueno, uno puede decir, sí, es una manera de decir. Bueno, entonces le tengo que preguntar, perdón, ¿esto es una manera de decir o me lo está... ¿Por qué? Y eso, ¿quién establece cuando una cosa es una manera de decir? Entonces, que eso no quiere decir que sí o sí lo tengo que guardar en secreto, sino que no se lo cuente a todos, sino a uno solo por vez. Evidentemente que ahí hay algo que no está bien, ¿no? Entonces no es solamente un problema, digamos, de chismerío eso, es un problema mucho más serio, es un problema de violación de la justicia. Como digo, incluso los romanos tenían un castigo especial, al punto tal de que alguien podía ser llevado a juicio, ¿no?, sobre todo algunos secretos, por ejemplo el secreto de un testamento, cuando alguien sabía en qué consistía el testamento y no lo puede decir a los demás, para no desatar peleas, luchas, etc. Bueno, con mucha más razón los secretos cuando afectan a los demás. Bueno, el hecho de la manera en que San José y la Virgen guardan este secreto, ¿no?, ellos no se lo cuentan a nadie. O sea, Isabel lo sabe porque se lo revela a Dios, pero no se lo dice la Virgen. El secreto, ahí incluso está en los planes de Dios por el hecho de que no debía enterarse hasta el momento adecuado ni siquiera el mismo Satanás. Por eso durante la vida pública de Jesucristo, Satanás tantas veces hace actos en torno a Cristo para ver si le arranca el secreto. Él no lo sabía. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Si eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí arriba, porque Dios, como tiene dicho, te custodiará a través de sus ángeles, si eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo mismo tampoco le revela el secreto, hasta el momento en que tiene que ser dicho y ante quién tiene que ser dicho. Este triple secreto, entonces, este triple depósito, la virginidad de la Virgen, la persona del Hijo, la protección de la persona del Hijo, los secretos de Dios, exigen en grado admirable o heroico, como dicen, como se suele decir en teología, varias virtudes, en particular 3, que valen también para nosotros como custodios de estos dones. Por eso San José es modelo nuestro. La pureza, la fidelidad y la humildad. En primer lugar, la pureza. La pureza admirable que brilló en San José y que era absolutamente necesaria en un grado angelical para custodiar la virginidad de aquella que es esposa del Espíritu Santo. Esposa suya legalmente y con todos los títulos, pero esposa en castidad.
exigía de él una virtud análoga y semejante en grado a la de aquella que Dios le confía para que custodie su castidad. Y por eso Dios exige también esto de aquellos que designa para ser los custodios de esos dones más grandes y admirables, como es la Eucaristía, como es la vocación. En segundo lugar, la fidelidad. La fidelidad. La fidelidad de San José es realmente admirable. Vamos a hablar de eso un poco más largamente, por eso no lo voy a tocar ahora, pero San José es un hombre de confianza de Dios. Esa cualidad es una de las cualidades más hermosas que se dan entre los hombres, entre los seres humanos. Cuando yo puedo decir de alguien, este es un hombre o una mujer de confianza, es de confianza, digo de él una de las cosas más admirables. Uno puede poner en sus manos las cosas más importantes, incluso en mi propia vida. San José era un hombre de confianza, nada más ni nada menos que estimado así por el mismo Dios. Dios lo veía como un hombre de confianza. También a nosotros Dios nos tiene que ver como hombres y como mujeres de confianza. Somos hombres y mujeres de confianza. Cuando Dios nos pide algo, ¿podemos nosotros decirle a Dios, quédate tranquilo, lo voy a hacer tal como me lo has pedido? Es un hombre de confianza. Le va a entregar misiones muy, pero muy difíciles a San José. Por eso pone en él esa cualidad de ser alguien de confianza, alguien de fiar. Alguien de fiar. Y eso lo vemos en el Evangelio, hablaremos de ello un poco más largamente luego, en otra de las pláticas. Y en tercer lugar, la humildad, sobre todo para lo tercero, como depositario del secreto de Dios, de los secretos de Dios. La garantía del secreto siempre es la humildad. La ruptura de los secretos viene, sí, si se quiere, por la superficialidad quizá de uno, pero en realidad es por la vanidad. Es por la vanidad. Por la falta de humildad en esa forma particular que es la vanidad. Porque voy corriendo, claro, soy importante, yo sé esto. Puede haber también muchos otros motivos, envidia, uno cuenta cosas secretas de otro, habladuría, pero generalmente es eso, es como decir, yo estoy enterado. Las personas importantes están enteradas. Por eso solamente a un humilde se le confían los secretos. San José, como la Virgen Santísima, tienen una misión altísima. No hay ninguna más alta, no ha habido, no habrá ninguna más alta a lo largo de toda la historia. Ellos no mencionan eso a nadie, porque no les interesan las alabanzas de los hombres que se habrían seguido de eso. Es la elegida, él es el elegido. La violación de los secretos viene por el uso indebido de la lengua.
por el uso indebido de la lengua. Y el uso indebido de la lengua suele tener como motivo principal la vanidad. Sí, uno podrá añadir otras cosas, ¿no? La curiosidad, la superficialidad, pero todo eso, esos defectos, tienen que ver con la falta de humildad. Por eso en los vanidosos no se puede confiar. Uno querría confiar, pero el problema es, objetivamente, hay que tener cuidado. Porque los vanidosos, si uno confía algo, y lo va a mostrar, porque tiene algo justamente que puede hacerlo brillar o que puede presentarlo como brilloso, porque tengo esto, porque sé aquello. De ahí justamente entonces que como custodios de todo eso y por esa enorme humildad, la Virgen Santísima habla tan pocas veces en el Evangelio y San José ninguna. San José es el personaje mudo del Evangelio. Si uno le preguntara a alguien, a ver, ¿has leído los Evangelios? Sí. ¿Quién es el personaje mudo ahí? Bueno, Zacarías. No, Zacarías se quedó mudo, pero habla con el ángel, dialoga con el ángel, tenemos las palabras, y después habla después. Se desata la lengua y canta el Benedictus. Ah, bueno, entonces el mudo que curó Jesucristo. No, porque después que lo curó habló. Fue hablando por todas partes, dice, y contaba. Del único que se nos habla una y otra vez, pero nunca se refiere que haya hablado. No es que no se refiere cuáles palabras dijo. No se nos dice que haya hablado. Es de San José. Es el personaje mudo. Porque es el personaje más humilde y el personaje que está metido en la misión que Dios le ha dado. La Virgen cantó, no solo habló con el ángel, también cantó el Magnificat. Lo hicieron también los demás personajes de la infancia de Jesucristo. San José no nos dejó ni una sola palabra. Es la personificación altísima de la vida oculta, de la humildad perfecta, de las virtudes mortificativas. Por eso ciertamente es aquel en quien Dios Padre, con mayor razón, podía poner en sus manos sus más grandes tesoros, que es la madre de su hijo y a su propio hijo. De San José Custodio. Eso es muy importante porque en nuestra devoción a San José tenemos que verlo como custodio también. Es custodio también, custodio de nuestros dolores, custodio de nuestras alegrías, custodio de nuestros secretos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, y modelo. Porque si los santos no son modelos para nosotros, realmente sobran en nuestra vida. Tienen muchas cosas que darnos, también su intercesión, pero lo más importante de un santo, es su ejemplaridad. Por eso el acto por el cual
la Iglesia los declara santos, se llama canonizar, que significa poner a alguien como canon, como medida. Alguien que está canonizado, porque santos hay muchos en el cielo, una enorme cantidad, es una legión, de los cuales conocemos solamente algunos pocos, en comparación con el número de los que deben ser. Esos que conocemos justamente son los santos canonizados, los que la Iglesia ha visto que por una cosa uno, por otra cosa otro, por otra cosa otro más, tienen algo que mostrarnos, algo que puede iluminarnos para nuestra vida personal, algo que yo puedo mirar en ellos como un espejo e imitarlo. Entonces me los pone como norma, como medida, como canon, los canoniza. Y San José en estas cosas realmente es una gran, un ejemplo, un espejo maravilloso, donde él está a su vez espejando a Dios y lo refleja sobre nosotros. Por eso miremos a San José y sobre todo entonces pidamos eso, no sé, que la fidelidad para ser custodios también nosotros de los depósitos de Dios, ¿no? Y que Dios vea en nosotros, hombres y mujeres, ¿no? de fiar, porque ciertamente el hecho de estar tan cerca de Dios, como eso es lo que significa, la vida consagrada es eso. La vida consagrada es una vida donde todo el tiempo transcurre al lado de Dios. Un laico también puede estar muy cerca de Dios, mucho más cerca de Dios quizá que un religioso, si es más santo que él, sin duda. ¿En qué lo aventaja el religioso? En que está todo el tiempo, todo lo suyo está puesto siempre delante de Dios. El laico tiene que ocuparse también de las cosas de este mundo. El religioso no, salvo lo necesario absolutamente. ¿No? Después está junto a Dios todo el tiempo. Por lo tanto, es aquel a quien Dios hará principalmente depositario de sus tesoros. Entrega en nuestras manos ya el depósito de la castidad cuando nos pide hacerla como voto. No es solamente algo que nos pide que le demos nosotros a Él, lo pone Él en nosotros. Es un don de Dios. Debemos custodiarlo como si estuviéramos custodiando la virginidad de la Virgen María. Mi virginidad la debo custodiar, como si yo estuviera protegiendo la virginidad de la Virgen. Todas las cosas que Dios pone en mis manos las tengo que custodiar como si Dios estuviera poniendo en mis manos, como de hecho lo hace cotidianamente, a su propio Hijo en la Eucaristía, como San Tarcisio, que se dejó matar antes de que le quitaran el Santísimo, que llevaba a los enfermos, y era un niño. Él sabía muy bien lo que era custodiar ese depósito. Y Dios pone en nosotros, en nuestras manos, muchas otras cosas que ha puesto, dones particulares que son participación de sus virtudes, de sus prerrogativas, de sus atributos. A uno le distribuye una cosa, a otro otra. Hay que custodiarlo y hacerlo fructificar. Ni siquiera dejarlo por ahí tirado, por ahí está. Pues sí, nadie lo va a tocar acá. Entonces, eso es la parábola de los talentos, el que no hace nada. Custodiar el depósito es cuidarlo de modo tal de incluso que si mientras lo tengo yo tiene que dar fruto, lo dé. Los dones que Dios me da no son dones muertos, son dones vivos. Cuando Dios lo venga a buscar, como si me entregan una maceta, evidentemente
Yo no solamente la tengo que guardar en el ropero, le tengo que poner agua todos los días, le tengo que sacar al sol. Cuando me la vengan a buscar y me las has cuidado, sí, acá está llena de flores. Si le entrego una cosa, una maceta con un palito ahí, dice, bueno, esta es la que me entregaste. Bueno, claro, durante el tiempo se secó, no la cuidaste. Eso no es cuidar el depósito. Cuidar el depósito, o sea, es hacerlo fructificar. Cuando San José se presenta ante Dios, le puede señalar, ahí está lo que me diste, mirá qué grande que está. Jesús ya estaba grande. Se lo cuidó, se lo alimentó, lo educó. Eso es custodiar el depósito. Yo lo pongo en manos de Él porque sé que Él lo va a cuidar, lo va a hacer fructificar. Todos los dones que Dios pone en nuestras manos es para eso. Puse en ti estos talentos, estos dones. Los has cuidado. Y si no, se los doy a otro. Hay tantos otros que no tienen lo que yo te di a vos. Pero confío en que te lo doy a vos porque confío en que vos lo vas a hacer fructificar. Eso es lo que tenemos que ver. Y San José nos puede inspirar. Y por eso le pedimos a Él esta gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.